11:04. Ingresamos en la segunda hora del programa. Del otro lado de la línea está alguien que no necesita presentación. Su nombre es Pacho O'Donnell y para mí es un placer. Pacho, buenos días. Dante Palma te saluda. ¿Cómo estás, Dante? Te escucho muy bajito. Bueno, ahora le voy a pedir a Facundo en la operación a ver que suba lo más posible el retorno para que me escuches mejor. Yo también, de hecho, te escucho bastante bajito. A ver si ahora va mejorando. Pacho, sé que tenés poquitos minutos, así que por cierto te agradezco. Te hago dos o tres preguntitas nada más. Dale, como pensaba, más allá de lo que pasó el Día de la Soberanía, que eso ya lo hemos hablado, seguramente vos salió en todos lados. Pensaba, en tiempos de globalización, capitales transnacionales, políticas de identidad que son de todo menos nacionales, pandemias, ¿por qué es importante hablar de soberanía? Bueno, a ver, es un tema, ¿no? Yo no soy muy amigo de las definiciones, pero quizá podríamos entenderla a partir de la vuelta obligada, la mal llamada vuelta obligada en realidad. Algunos de nosotros, los que hemos reivindicado, hemos cometido también el error de no llamar a la guerra del Paraná, porque la vuelta obligada fue nada más que el primer combate de una serie de combates que se dieron a lo largo del río Paraná mientras subían y bajaban las naves invasoras anglo-francesas, ¿no es cierto? Y lo que me parece más interesante de la guerra del Paraná o la vuelta obligado es la metáfora, ¿no? Porque todo el tiempo estamos librando ese tipo de combates, todo el tiempo estamos siendo invadidos por intereses ajenos a los nacionales, con la complicidad de los socios interiores, con la complicidad de argentinas y argentinos mucho más dispuestos a satisfacer, digamos, las necesidades y las codicias ajenas que los intereses propios, ¿no? Sí. Fue así como en la guerra del Paraná, la vuelta obligada fue alentada, organizada, propuesta, etcétera, por los unitarios, por la oligarquía porteña que había sido desplazada del gobierno por Juan Manuel de Rosas, la Confederación Argentina. Y así sigue siendo hoy, ¿no es cierto? O sea, todo este tremendo endeudamiento que tenemos ha sido solamente posible porque han estado de acuerdo argentinas y argentinos que no han tenido ningún empacho en perjudicar a sus compatriotas y favorecer a los ajenos, ¿no es cierto? Por eso es que el tema de la soberanía relacionado con la vuelta obligada, con la guerra del Paraná, es de una tremenda y dolorosa actualidad. Sí, totalmente. Ahora, Pacho, dentro de la discusión historiográfica, claramente entiendo yo que vos te ubicás del lado de los revisionistas, aquellos que advierten que hay una versión alternativa de la historia oficial, por decirlo así de manera general. Sin embargo, a lo largo del mundo aparecen lo que para mí son otras formas de revisionismo que, más que visibilizar, yo diría que en algunos casos tergiversan y reescriben una historia que no sucedió o hacen una historia apegada a los intereses del presente. Estoy pensando en episodios como derribo de estatuas, episodios de cancelación en Estados Unidos, en Europa. ¿Vos estarías de acuerdo con esta clasificación? O sea, hay distintos tipos de revisionismos, hay revisionismos que querés buenos y malos, o revisionismos que a vos te preocupan más que otros. A mí me parece que la actitud revisionista es una lógica de la historia. La historia evoluciona también los recursos, digamos, las metodologías históricas. O sea, eso que dice que no se puede ver la historia desde la actual, es mentira, se puede ver. O sea, uno puede entender por qué se quiere derribar el monumento. Bueno, creo que finalmente se quitó el monumento a Theodore Roosevelt que estaba en la entrada del Museo de Ciencias de Estados Unidos. Sí. Y creo que tiene que ver no tanto una crítica a Theodore Roosevelt, sino al monumento. El monumento era un monumento donde estaba Roosevelt a caballo, muy gallardo, y a sus costados, a pie, corriendo, en una situación de absoluta sugestión, había un indígena y había un afrodescendiente. O sea que ese monumento ofendía, digamos, ¿no?, a la memoria y al presente, digamos, de sectores muy importantes de la sociedad. O sea, a mí me parece que está bien. O sea, por ejemplo, la reivindicación de Juana Zurduy y su sustitución
al lugar de privilegio que ocupaba la cabeza de puente de la invasión europea a América, es decir, a Colón, me pareció también muy acertada. Sí. Y la polémica que se despertó fue inevitable, o sea, cuando uno cuestiona las bases de la historiografía oficial, está cuestionando un fundamento, un aparato ideológico del Estado, es decir, Althusser, muy importante, por eso es que hay tanta reacción, por eso hubo tanta reacción cuando fundamos el Instituto Nacional de Orrego, en el cual vos recuerdo que vos participaste, Sí, sí. dando cursos y demás, es porque realmente la historia oficial, la historia liberal, cuando la escribió Mitre y todo lo que siguieron, de alguna manera fue un fundamento ideológico de la organización nacional. Así que por eso me parece, hay un revisionismo que es un revisionismo falso, un pseudo revisionismo, que es el supuesto revisionismo que se mete en los chismes de la historia, ¿no? Sí. Cosa que no tiene ninguna importancia. A mí la palabra revisionismo, a mí me gusta llamarla historia nacional, popular y federal. Y Claro. entonces la definición más exacta es que la historia nacional, popular y federal, clásicamente revisionismo, es la visión de la historia desde los sectores populares. Claro. En cambio, la historia liberal, la oficial, la que se enseña, la que se sigue enseñando, es la historia vista desde los sectores dominantes. Desde ese punto de vista, bueno, los hechos históricos cobran un valor, una significación, una simbología distinta. Pacho, te hago la última porque sé que estás ocupado. Me enteré que tuviste COVID, por suerte sé que estás bien, a pesar de que eras un paciente de riesgo. Leí alguna nota que decías que por supuesto tuviste suerte, pero también te ayudó el estado físico. Y vos agregabas ahí algo que me gustaría que en 2 minutos, si podés desarrollar. Vos decías que esta es una sociedad en la cual los mayores abandonan el cuerpo y luego se convierten en víctimas. ¿Me podés contar el sentido de esa frase? Te repetí el final, te entendí todo, pero el final, que cuente qué. No, que cuentes el sentido de esa frase. ¿Por qué crees que los De contagiarme era una condena a muerte seguro, porque tengo 80 años, soy asmático, hipertenso, y además tengo una insuficiencia cardíaca importante, severa. O sea que tenía todas las comorbilidades que realmente habrían un diagnóstico muy malo. Tuve el COVID y no fue asintomático, fue sintomático. Tuve una serie de síntomas. No tuve los problemas respiratorios que hubieran sido los más graves. Y yo pienso, bueno, que realmente además estoy sin secuelas, toco madera porque este bicho es muy malo y por ahí se puede vengar. Pero estoy sin secuelas de ningún tipo, y yo creo que eso tiene que ver por una parte con el destino, el azar, pero también, como decís, tiene que ver con que yo creo que uno la pelea la da en el cuerpo. Y yo he tenido, a partir justamente de la insuficiencia cardíaca, me enamoré del trabajo físico, y tengo un entrenamiento intenso diario de 1 hora y media o inclusive más todos los días, de un riguroso entrenamiento físico, que hace que esté a mis 80 años en muy buen estado físico. Claro. Y creo que eso ha sido el elemento fundamental, y eso creo que es importante reflexionar, no solo para las personas mayores que son la carne propicia, digamos, para este bicho de mala muerte que es el COVID, que no es tanto por ser viejo, sino porque las personas abandonamos el cuerpo a los 40, 50 años. Los seres humanos en general, no puedo decir todo, pero que en general abandonamos el cuerpo, abandonamos su energía, la sexualidad, la vitalidad. Pensamos que el músculo es una cosa de jóvenes, ¿no es cierto? No es una cosa de gente mayor. Y creo que se paga las consecuencias de eso, ¿no? O sea, mi experiencia es que uno debe tener cuidado de mantenerse vivo intelectualmente, pero también de mantenerse en la mejor condición física posible. Y esto no es un elogio al fitness ni a la estética, sino realmente a una condición que tiene que ver con la vida. Claro, totalmente.
Pacho, querido, no te saco más tiempo y te agradezco infinitamente estos minutos. No, me encanta que me hayas llamado, Dante, te respeto, así que cuando quieras, a tus órdenes. Te mando un abrazo grande. Un abrazo. Chao. New York City spread herself before you.